Dios les bendiga, hermanos. En este día sean todos invitados a la escuela dominical. Vamos a estar viendo nuestra clase número 21, que nos dice el Evangelio crece y se extiende. Y para esto vamos a ver nuestro base bíblica. Va a ser basada en el libro de los Hechos, capítulo 8, del versículo 4 al 25, para los que no tengan su expositor y nos puedan acompañar con su Biblia en los lugares donde se encuentren. Y vamos a hacer una oración a nuestro Dios para que nos ayude y nos guíe con la ayuda y el poder de su Espíritu Santo en este día. Padre, te agradecemos, Señor, mi Dios, por poder venir a ti, Señor, y por poder tomar este tiempo, Señor, para aprender de ti, de tu palabra, Señor, mi Dios, de las grandezas, Señor, que tú hiciste, Señor, de que las buenas nuevas pudieran llegar, Señor, hasta nosotros, Señor, mi Dios, y gracias, Padre Santo, que con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, nosotros podemos, Señor, entender y pidemos que seas tú, Señor, en medio de nosotros, ayudándonos, guiándonos, para que recibamos lo que tú tienes para nosotros en este día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es de que vamos a leer nuestros primeros tres objetivos. El primero es entender que Dios quiere que su obra se extienda. El segundo es ser más sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Y el tercero es estar más capacitados para enfrentarse al engaño. Y nuestro pensamiento central nos dice: Dios no quiere que la iglesia se encierre en cuatro paredes, sino que se extienda a otras localidades. Y nuestro texto aéreo nos dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hechos 8:5. Y vamos a leer desde Hechos 8:4. Esta es nuestra base bíblica. eh, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. 9. De allí nos brincamos al 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. 10. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y allí brincamos al 18. Cuando vio Simón, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. 19. Diciendo: dadme también a mí este poder, porque cualquiera a quien yo impusiere las manos recibirá el Espíritu Santo. 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Así es de que lo reprendió el apóstol Pedro a Simón el mago. Ahora, pues en nuestra introducción, así como vimos también los objetivos de la clase, Dios no quiere que pues su palabra, su poder maravilloso se encierre en cuatro paredes.
A Jesucristo mismo, vamos a ver en nuestra introducción, había dicho a sus discípulos: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es Hechos 1:8. Pero por naturaleza somos estacionarios, queremos encontrar un lugar cómodo y quedarnos allí. Los discípulos comprendieron perfectamente la estrategia de Jesús, pero no se movieron de Jerusalén. Ah, Esto no fue sino debido al encarcelamiento de Pedro y después de la muerte de Esteban, que fue cuando comenzó la persecución que se inició en contra de la iglesia y provocó un éxodo para que se esparciera, pues el pueblo de Dios, todos aquellos que habían creído, todos aquellos que habían sido sanados, que habían sido libertados, todos aquellos que seguían a nuestro Señor Jesucristo. La importancia de la iglesia en Antioquía estaba relacionada con el esparcimiento del cristianismo en la esfera del mundo no judío. Esta iglesia vino a constituirse en el centro estratégico de la tarea misionera que Cristo en persona había establecido por la iglesia cuando anunció que sus discípulos habrían de ser testigos empezando en Jerusalén y continuando en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es lo que acabamos de leer en Hechos 1:8. Así es de que el propósito de Dios en todo esto que aconteció en la primera iglesia, pues tuvo que ser así, tuvo que Dios permitir que aconteciese la persecución y así poder extender el esparcimiento del Evangelio, del poder de Dios, de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y pues como testigos todos aquellos que habían andado con Él, los apóstoles. Pero aquí en el libro de los Hechos vamos a leer sobre Felipe, la vida de Felipe, y vamos a ver qué nos dice en el punto A, la diseminación del Evangelio. Cuando decimos que el plan de Dios es, es inclusivo, queremos dar a entender que en el plan divino se contemplaba la inserción de los gentiles al seno de la iglesia. Y, y ese era el plan de Dios, que también nosotros los gentiles recibiéramos esa bendición, esa aceptación por su pueblo también, para que nosotros formásemos parte de su pueblo. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Y Saulo consentía en su muerte, esto es hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. El 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Así es de que esto que aconteció tuvo que ser así en el plan divino de Dios. Y vemos que esta iniciativa de la iglesia de ir y hablar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación, no ocurrió ni como un esfuerzo organizado en obediencia al mandato de Jesucristo, ni como una iniciativa de la iglesia. Por el contrario, fue el resultado del éxodo masivo de los que escaparon de la persecución, porque
se había levantado pues ese joven Pablo muy fuertemente lo acabamos de leer que entregaba a hombres y mujeres a la cárcel y entraba pues a sus casas a llevarlos. Pero vemos también que a través de la historia siempre discreparon del mandato misionero de Dios en relación con los gentiles. Y para eso podemos ver en el caso que aconteció al profeta Jonás cuando Dios lo mandó también a que llevar el mensaje a Nínive. Este Jonás en su tarea misionera pues no fue, tampoco fue producto de su iniciativa de ir y predicarles, él no quería ir, ni siquiera de su obediencia al mandato divino, perdón, sino el resultado de haber sido rechazado y arrojado a las aguas por los demás ocupantes del barco en que pretendía escapar a Tarsis. Cuando Dios tiene un plan para sus hijos, Él espera obediencia. Si somos negligentes, entonces usa pues de aquellos que no tienen nada que ver con él para forzar a sus hijos desobedientes a llevar a cabo su plan divino. Perdón, hermanos. Pues aquí vemos en esta historia también de lo que aconteció con Jonás, que él tampoco obedeció. Y pues tristemente en estos tiempos también Dios nos habla y nos da por entender que debemos de llevar su palabra y pues con lo que está aconteciendo en estos tiempos, lo que estamos viviendo, eh, pues no nos parece muy agradable en este país con los inmigrantes, pero pues en el plan de Dios también se va a cumplir lo mismo. Todos aquellos que han sido preparados, pues irán también llevando las buenas nuevas de salvación a otros lugares. Vamos a ver nuestro punto B. Felipe se muda a Samaria y para eso vamos a ver del versículo 5 al 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Eh, Sabemos que pues la palabra de Dios cuando llega a un lugar es como la luz, es la libertad, es lo que el poder de su palabra y predicar a Cristo, que es quien nos liberta a todos, pues es el gran poder de Dios, el verdadero poder de Dios. Felipe, que fue uno de los dispersos, llegó también a Samaria y comenzó a predicar. Hay que recordar que hasta este momento la organización del liderazgo de la iglesia en Jerusalén consistía solamente en los 12 apóstoles y también el grupo de los 7 que eran los encargados de la distribución diaria de los alimentos de los que servían las mesas. Felipe pertenecía a este grupo de los 7. Felipe no solo predicó en Samaria, sino que se estableció en la región, puesto que años más adelante Pablo lo visitó en su casa en Cesarea, donde era conocido como el evangelista. Ahora podemos comprender por qué impactó tanto pues a toda esa multitud de personas, porque él era un evangelista y un evangelista pues sabemos bien que siempre son personas llenas del poder de Dios que predican
la palabra de Dios con poder y son llenos del Espíritu Santo. Así es de que eh, por eso podemos comprender que toda esa gente fue sanada, que toda esa gente fue libertada y que hubo gran gozo, dice su palabra. Así es de que los que escuchaban el mensaje de Felipe, ellos aceptaron como verdadero lo que él les anunciaba y lo demostraron sometiéndose en masa al bautismo de arrepentimiento. Todos aquellos que oyeron eh, y vieron las señales, el poder de Dios sobre aquellos enfermos, sobre aquellos paralíticos, sobre aquellas personas que estaban en gran necesidad, pues creyeron mujeres y hombres y pues se bautizaron en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que vemos aquí a Felipe como el evangelista que pues vemos que él no era de los apóstoles, pero era uno de los 7 y estuvimos viendo en los estudios anteriores que pues todos ellos eran llenos del Espíritu Santo de Dios y por eso podían servir, porque eran personas llenas del Espíritu Santo de Dios y daban testimonio de que el fruto del Espíritu Santo estaba sobre sus vidas. Vamos a ver nuestro segundo punto y habla nuestro punto A, un mago que no pudo engañar a los apóstoles. Y para esto vamos a leer el versículo 9 al 11. Y estaban atentos porque con sus del 9 del 9 al 11. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A éste oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Así es de que antes de que llegara Felipe a esa región, a ese pueblo, a Samaria, estaba este mago que pues con magia y con engaños, pues a la gente la tenía entretenida, haciéndose pasar por alguien que tenía el gran poder de Dios, ¿verdad? Pero pues vamos a ver que por mucho tiempo él los engañó, pero cuando llegó Felipe, aún él pues estuvo sorprendido por el poder de la palabra de Dios. El contenido de los versículos 9 al 12 explica que la condición de la gente en aquella ciudad antes que Felipe viniera a ellos con la predicación de Cristo. Había allí un hombre llamado Simón que vivía de la práctica de la magia, con la cual asombraba a las multitudes, quienes atribuían a Simón el estar revestido de un poder sobrenatural que la gente denominaba como el gran poder de Dios. Y pues esto eh, podemos entender, ¿verdad? Que ellos no habían oído de Dios, no habían recibido eh, nada de parte de Dios. Entonces, ahora, por mucho tiempo ellos vivieron engañados por Simón, pero eso fue en el pasado. Cuando Felipe se presentó, pues todos ellos creyeron lo que acabamos de leer. Ahora, la magia, pues es algo que las personas que no entienden o nunca han oído de Dios, pues son fácilmente presas, son engañados. Y pues la magia es un producto de la conexión con los poderes satánicos y también es real.
El engaño que ocurre entre los espectadores es producto de la creencia de que los actos mágicos, cualquiera que estos sean, son asombrosos y divertidos, pero no malignos. Muchos de los engaños incluso piensan que poderes tales como la adivinación y la predicción de eventos futuros provienen de Dios. Esto es confundir la fuente de tales poderes satánicos. Este es nada más que un engaño directo del diablo para engañar a la gente, haciéndoles pensar que obtienen ese poder. También otra de las cosas, tristemente hay personas en las congregaciones, en las iglesias, que pues aún siguen con ligaduras de su pasado, de personas que pues antes también practicaron estas cosas. Y tristemente en la iglesia hay personas que todavía pues siguen oyendo los horóscopos y, y viendo quirománticos que estas personas son las personas que dicen poder adivinar y leer las líneas de las manos. Eh, Tristemente muchos acurren a consultar estas personas adivinas siendo ya cristianas, en vez de buscar la voluntad de Dios para sus vidas en oración y en la lectura de las Sagradas Escrituras. Se arriman a personas que hacen alarde de poseer dones de profecía, ciencia e interpretación, y les preguntan tan fácilmente cuál es su futuro y qué les va a suceder. Confunden la adivinación diabólica con la profecía y la ciencia. Estas son personas que, como dice Pablo, que son personas pues que son como las aguas que van de un lado al otro, como las olas de las aguas. ¿Por qué? Porque no leen la palabra de Dios y no buscan la presencia de Dios en oración para que Dios ministre sus vidas y dirija sus vidas. Y pues es más fácil ir a acercarse a esas personas, a esos charlatanes, ¿verdad? Que podemos ver que nada pasaba con la magia que Simón hacía en Samaria. Ahora vamos a ver nuestro punto B y para eso vamos a leer el versículo 12 y 13. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que hacía, y estaba atónito. Él se sorprendió, él miró, pues ahora sí, el gran poder de Dios que ejercía Felipe, siendo lleno él del Espíritu Santo de Dios. Así es de que eh, vamos a ver en este punto B, sobre el verdadero poder de Dios, que era lo que Felipe predicaba a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero poder de Dios. También vamos a ver que lo que estaba sucediendo en aquella ciudad de Samaria era algo glorioso. El poder del Evangelio de Jesucristo había llegado trayendo luz y libertad para todos los que habían estado en tinieblas y en esclavitud. Vemos que con lo que practicaba Simón no pasaba nada. Antes de que llegara Felipe, acabamos de leer eh, en el versículo 7, dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados.
así que había gran gozo en aquella ciudad. No fue hasta que llegó Felipe y anunciando el Evangelio y el poder de nuestro Señor Jesucristo, que toda esta gente fue libertada. Antes de que Él llegase, todos ellos estaban deprimidos, todos ellos estaban cautivos por la mentira y por el poder del enemigo. No había sanidad, no había liberación, no había nada de eso. Estaban en tinieblas, pero aquí podemos ver que gracias a este evangelista, a Felipe, pues vino la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo y hubo muchos sanados. Así es de que muchos fueron bautizados, hombres y mujeres. Este poder glorioso conmovió también a Simón, pero aunque se dice que creyó y que fue bautizado, estaba siempre con Felipe y que al ver las señales estaba atónito. Sus actos posteriores muestran deficiencia en su aparente conversión. Pues aquí vemos que este Simón, pues él creyó también y él estaba siempre con Felipe atento, atónito a todo lo que Felipe hacía. Pero vemos también aquí que él había ligaduras en él de su pasado y pues esto vamos a verlo más adelante. La palabra de Dios es bien clara cuando nuestro Señor Jesucristo nos dijo que por sus frutos los conoceréis. Así es de que hasta donde sabemos este hombre no se había rendido genuinamente al Señor y, y pues tristemente así hay muchos casos. eh, Tristemente los pastores en las iglesias son los que tienen que lidiar con todo esto. Recordemos que hombres como Felipe, evangelistas, pues ellos vienen con el poder de Dios, predican la palabra de Dios con poder y autoridad y hacen libertad, hacen milagros, pero los que tienen que lidiar con todas esas personas, pues son los pastores. Y vamos a ver que en este punto A de nuestro último punto 3 de este estudio, vamos a ver cómo Pedro y Juan van a Samaria y pues esto no le quita a Felipe de ser menos que él, que ellos, porque pues él predicó y pues toda la gente creyó y esto solamente puede ser cuando el Espíritu Santo de Dios está trabajando en los corazones de las personas que no han oído de nuestro Señor Jesucristo. Um, y para esto vamos a leer del versículo 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo de Dios. Así es de que cuando vino Pedro y Juan, pero más bien cuando oyeron en Jerusalén que en Samaria pues se había predicado la palabra de Dios y que muchos habían creído, entonces decidieron mandar a Pedro y a Juan, ahora sí, dos apóstoles. Recordemos que Felipe, pues él era el que pertenecía a los 7 que servían las mesas. Ahora van estos dos apóstoles, Pedro y Juan, y, y pues
Sabemos aquí, vemos que pues Felipe había hecho ya su parte y creyeron y fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pues fueron bautizados, pero todavía no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Ninguno de ellos. Era el bautismo en el Espíritu Santo, el cual siempre viene acompañado de las manifestaciones o carisma, que fue lo que vio Simón. Eh, Así es de que por todo esto, pues él quedó atónito, dice la palabra de Dios, viendo que los apóstoles vinieron y pues imponiendo las manos recibieron el Espíritu Santo de Dios. Aquí vamos a ver en nuestro último punto B, Pedro confronta a Simón el mago. Ahora, pues Simón estaba en medio de ellos y pues sabemos que aquí podemos ver que Pedro podía discernir qué había en los pensamientos y en el corazón de este hombre y lo confronta. Y para eso vamos a leer del versículo 18 al 25, que son nuestros últimos versículos. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos aún anunciaron el Evangelio. Así es de que vemos aquí que pues fue reprendido por Pedro. Simón, al igual que nuestro Señor Jesucristo, ah, no se impresionaba cuando era seguido por las multitudes. Él sabía que muchos de los que iban tras él no hacían lo hacían solo por los milagros y, y porque pensaban que él era el tipo de Mesías que ellos esperaban. Y pues sabemos bien que a muchos de los que él reprendió también y de aquellos que él pues les habló la verdad, muchos ya no quisieron seguirlo y pues se volvieron, no lo siguieron más. Y pero aquí podemos ver que no todos los que se bautizaban en Samaria lo hacían de manera falsa, aunque sí hubo uno que tuvo que ser duramente confrontado por el apóstol. El caso de Simón es el ejemplo más claro que Lucas nos da de la situación de los samaritanos y de la razón por la cual no habían recibido la plenitud del Espíritu Santo. Simón también creyó y fue bautizado como los demás. Pero cuando Pedro y Juan vinieron, declararon que este hombre no tenía parte entre los creyentes, que su corazón no era recto delante de Dios. Esa fue la reprensión. Y pues lo que me llama más la atención también aquí en el versículo 23 es que Pedro puede ver la condición de este hombre. Dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás.
Este hombre había sido bautizado, había creído. Este hombre, pues, estaba prácticamente atónito, viendo las señales, el poder de Dios sobre la vida de Felipe y ahora sobre la vida de los apóstoles, de Juan y Pedro. Pero aquí podemos entender que Simón todavía tenía ligaduras de su pasado, de lo que él practicaba. Y esto, pues podemos entender lo que él quiso tomar ventaja de poder obtener el poder de Dios, que era recibido por la imposición de las manos de los apóstoles. Así es de que también podemos ver que la presencia permanente y las manifestaciones de la persona del Espíritu Santo, esto fue suficiente para que los creyentes de Samaria fueran aceptados dentro de la familia de Dios. Aquí podemos entender pues algo que aquí pudieron entender en Jerusalén, pudieron entender los apóstoles que los gentiles, que aquellos que no tenían parte con Dios, pues también eran llenos del Espíritu Santo y, y fueron aceptados en la iglesia en Jerusalén. Y pues hablando de Simón, algunos consideraban que la trampa estaba en que al regresar los apóstoles a Jerusalén, él siguiera siendo considerado como alguien con poder. Ahora, con una nueva técnica, al final la intención de Satanás sería desviar a los recién convertidos hacia el error. Aquí podemos entender que el diablo no se da por vencido, que el diablo, eh, pues tristemente, aún las personas que a veces se encuentran en las iglesias y que pueden ser instrumentos de luz para la obra de Dios, pues por lo que estamos leyendo podemos entender que puede haber personas que todavía por sus ligaduras del pasado, por lo que practicaban antes, el diablo los puede usar. Y este es como una advertencia, pues acabamos de leer también que dice su palabra que por sus frutos los conoceréis. Así es de que la iglesia tiene que estar alerta de estas personas. Así es de que esto es lo que piensan que al final la intención de Satanás sería desviar a los recién convertidos hacia el error. Y es que los recién convertidos pues se tiene que tener mucho cuidado y tiene que ser la ayuda del Espíritu Santo, tiene que ser la lectura de la palabra, tiene que ser el tiempo de oración para que ellos puedan crecer sanos en el Evangelio. Y una persona así como esta persona, Simón, pues puede ser de tropiezo para aquellos que comienzan. Y podemos entender que cuántos hay que se introducen en las iglesias y aparentan ser cristianos, pero solo para lograr sus malvados objetivos. Y es una advertencia, tengamos cuidado con los lobos vestidos de ovejas. Ahora, pues la escritura no nos dice qué aconteció después, no se dice si oraron por él y Simón se arrepintió de sus pecados y pues también se hizo un buen cristiano o no, no sabemos. No dice que hayan orado también para que esas cosas no vinieran de parte de Dios en contra de su vida. Solo pudimos ver que él estaba en una condición muy grave y pues
necesitaba ser libre de esas ligaduras que él tenía, que él arrastraba. Así es de que, pues en este estudio podemos entender, hermanos, que tristemente, pues hay personas todavía con ligaduras, hay personas que el Señor todavía no ha terminado con ellas y pues con todas estas personas tristemente a veces nos preguntamos por qué actúan así, por qué hacen esto, por qué dicen esto. No sabemos qué haya sido su pasado, pero por lo que acabamos de estudiar, pues son cosas que los pastores en las iglesias tienen que lidiar con personas así y pues solamente pues pedir a Dios que sea el poder como vimos en este estudio el evangelista Felipe, que con poder, autoridad, pues aquellos fueron libres, sanados y la luz de Dios pudo hacer estas cosas a través de su siervo Felipe. Así es de que, pues todo esto nos ayuda a nosotros a entender que necesitamos estar en la palabra, necesitamos de estas escuelas dominicales, necesitamos de estar en la iglesia, de ir y buscar a nuestro Dios para que no seamos engañados. Es un privilegio tan grande que tenemos las escrituras en las cuales pues no podemos ser engañados si las leemos y si las practicamos y si también nos mantenemos en comunión con nuestro Señor Jesucristo, con su Espíritu Santo que nos ayuda cada día en cada cosa que acontece. Espero haya sido de bendición para sus vidas este estudio número 21 y para los que quieran prepararse para la siguiente clase dominical. Nuestra base bíblica va a ser en Hechos 8 del 26 al 39 y el título de esta lección es Una necesidad satisfecha. Así es de que pues nos podemos preparar para poder recibir la palabra de Dios y así poder ser bendecidos con su poder maravilloso. Dios les bendiga, hermanos.